Revoluciones, pasado y presente. 1906. Publicado, 1906, International Socialist Review. Si bien muchos dentro de nuestras propias filas pueden estar en duda con respecto a los eventos del año en curso, una cosa es clara hoy incluso para los más estúpidos: Rusia está ahora en medio de una revolución, que por violencia y significado bien puede compararse con las dos revoluciones más grandes que la historia ha conocido hasta ahora: la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Francesa del XVIII. Es fácil hacer comparaciones entre ellos, y sus semejanzas superficiales son sorprendentes. Cada una de estas revoluciones estaba dirigida al absolutismo, contra el cual se levantó la masa de la nación, porque su yugo se había vuelto insoportable, porque había traído miseria, ultrajes y desesperación al país. El parecido no va mucho más allá. Nos encontramos con diferencias fundamentales en el momento en que penetramos debajo de la superficie política e investigamos los antagonismos de clase que proporcionan la fuerza motriz efectiva del movimiento. Allí encontramos en primer lugar, como gran diferencia entre las revoluciones anteriores y la actual, que en la última, por primera vez en la historia del mundo, el proletariado industrial se levanta triunfalmente como la fuerza dirigente independiente dominante. El levantamiento de la Comuna de París de 1870 no fue más que la revuelta de una sola ciudad, suprimida en unas pocas semanas. Ahora vemos una revolución que se extiende desde el Océano Ártico hasta el Mar Negro, y desde el Báltico hasta el Pacífico, que ya ha continuado durante un año, y en la que el proletariado se vuelve cada vez más poderoso en poder y autoconciencia. Para estar seguros, todavía no tenemos la dominación completa, la dictadura del proletariado, no aún la revolución socialista, sino solo sus comienzos. El proletariado de Rusia está rompiendo sus cadenas, solo con el fin de liberar sus manos para la lucha de clases contra el capitalismo. Todavía no se siente lo suficientemente fuerte como para intentar la expropiación del capital. Pero que se haya planteado la consigna de una lucha de clases proletaria es un tremendo avance desde el punto de vista socialista, en contraste con las revoluciones de 1648 y 1789. En cada una de estas revoluciones solo la clase capitalista era una clase victoriosa. Pero tanto política como económicamente, esta clase vive de la explotación de la fuerza de los demás. Nunca ha hecho una revolución, sino que siempre los ha explotado. Siempre ha dejado la realización de la revolución, la lucha y sus peligros a la masa del pueblo. La verdadera fuerza activa en las masas durante los siglos XVII y XVIII no era el proletariado, sino la clase de pequeños comerciantes y fabricantes. El proletariado no era más que sus seguidores inconscientes. Fueron los pequeños capitalistas audaces y conscientes de sí mismos de las ciudades metropolitanas de Londres y París quienes se atrevieron a asumir el liderazgo en la batalla contra el absolutismo, y quienes tuvieron éxito en derrocarlo. En Rusia esta clase no ha sido ni audaz ni consciente de sí misma, al menos no durante el último siglo, ya que ha habido un zarismo ruso. Ha sido reclutado en gran medida solo de campesinos desarraigados, que hace unas décadas todavía eran siervos. Y no hay una gran ciudad que domine todo el reino ruso. Además, hoy incluso en Francia e Inglaterra, las capitales han perdido su dominio absoluto, pero ahora deben compartir su poder con las ciudades industriales. Incluso en Europa occidental los pequeños capitalistas han dejado de ser revolucionarios, sino que se han convertido más bien en un pilar de la reacción y el poder gubernamental. No es de extrañar, por lo tanto, que los pequeños capitalistas de Rusia, junto con el proletariado de los barrios marginales, se hayan unido desde el principio a los elementos de la contrarrevolución poniéndose a disposición de la policía para la represión de la revolución. Pero como esta clase de pequeños capitalistas no tiene ningún objetivo político, puede ser conducida a la batalla contra la revolución solo por la promesa de ganancia privada o el objetivo de la venganza personal. Pero no hay botín que ganar luchando contra un proletariado sin propiedad, y si esto se arma solo heridas y muerte. En consecuencia, el pequeño capitalista reaccionario, tan pronto como ya no tiene ningún ideal político, se vuelve tan cobarde como brutal. Él descarga su ira solo en los miembros más débiles de la sociedad. Como explotador, prefiere a las mujeres y los niños. En la batalla actual contra la revolución ataca solo a los judíos y estudiantes aislados y no a los trabajadores robustos. Así que la contrarrevolución rusa pronto se convierte en un motín de saqueo, asesinato e incendio provocado. El proletariado revolucionario, en su batalla contra la reacción, es por lo tanto el elemento indiscutible en el progreso social, como ha sido durante mucho tiempo el elemento más significativo económicamente. Por otro lado, la pequeña clase capitalista, en la medida en que no se une con el proletariado,
se muestra como un factor político capaz de producir solo el mal y la destrucción social, así como económicamente se ha convertido hoy en poco más que un parásito del cuerpo social, manteniendo su existencia solo a expensas de la sociedad. En revoluciones anteriores, el campesinado se ha clasificado junto a la pequeña clase comercial como el grupo de lucha más importante. Sin duda, la revuelta campesina demostró que incluso en el periodo de la Reforma, esta última clase solo era capaz de destruir el Estado, pero ya no podía fundar un nuevo gobierno político independiente. El campesinado ya no forma su propio partido, un ejército político definido, sino que sirve solo como tropas auxiliares de algún otro ejército o partido. Sin embargo, no es de ninguna manera insignificante, ya que según arroje su fuerza a un lado u otro, puede determinar la derrota o la victoria. Selló la caída de la Revolución en Francia en 1848, así como el triunfo de 1789 y los años que siguieron. El papel desempeñado por el campesinado en la Gran Revolución Francesa, sin embargo, fue totalmente diferente de su papel en la inglesa. En Francia, las posesiones terratenientes de la nobleza y el clero habían mantenido la forma feudal completa, vivían de la explotación del campesinado feudal, a quien presionaban con una masa inconcebible de miseria, y a cambio de lo cual, desde que se habían convertido en adjuntos de la corte, no prestaron ningún servicio recíproco. La destrucción de estas posesiones de la tierra fue una de las tareas imperativas de la Revolución, y fue el vínculo que aseguró la firme lealtad de los campesinos. En Inglaterra, la antigua nobleza feudal había sido destruida durante la Guerra de las Rosas, y había sido reemplazada por una nueva nobleza recién horneada, que simpatizaba estrechamente con el capitalismo. La Reforma había saqueado las iglesias en beneficio de esta nobleza. La antigua economía feudal había desaparecido por completo en el siglo XVII. Lo que quedaba a los campesinos eran dueños libres de su propia tierra. Las grandes posesiones terratenientes no eran operadas por el servicio obligatorio de los campesinos feudales, sino a través de arrendatarios capitalistas con trabajadores asalariados. Muy pocos de la nobleza terrateniente se habían unido a la corte. La mayoría permaneció durante todo el año en su propiedad, donde se desempeñaron como jueces o en los gobiernos locales. Como consecuencia, la Revolución inglesa no mostró ninguna tendencia hacia un derrocamiento general de la propiedad de la tierra. Sin duda, hubo muchos casos de confiscación de propiedades, pero siempre como medidas políticas y no sociales. Por muy codiciosos que pudieran haber sido los campesinos y arrendatarios de las grandes propiedades, ninguna necesidad obligó a su desmembramiento, mientras que el miedo a los numerosos trabajadores asalariados del campo los asustó efectivamente de comenzar un proceso que fácilmente podría resultar peligroso para ellos mismos. La gran aristocracia terrateniente inglesa no solo sobrevivió a la Revolución, sino que la terminó con un compromiso con la burguesía, que también se había cansado de la dominación de los pequeños comerciantes y fabricantes, y por lo tanto fortificó su gobierno, que hoy no hay aristocracia terrateniente, ni siquiera la de las provincias alemanas al este del Elba o Hungría, que se sienta tan firmemente en la silla de montar como ellos. Las cosas se desarrollarán de manera muy diferente en Rusia, cuya condición de campesinado es prácticamente idéntica en todos sus detalles a la de los campesinos franceses antes de la Revolución. Aquí el resultado de las dos revoluciones será el mismo en la medida en que podemos esperar la desaparición de las actuales grandes propiedades terratenientes en todo el reino ruso y su transformación en posesiones campesinas. Junto al zarismo son los latifundios con los que la revolución debe equilibrar las cuentas. Es imposible prever qué forma de producción agrícola se desarrollará sobre los nuevos cimientos, pero una cosa es cierta. En este punto también las revoluciones rusa y francesa serán similares en que la ruptura de las grandes propiedades privadas constituirá un lazo que unirá a los campesinos indisolublemente a la revolución. Todavía no sabemos qué batalla de razas puede esconder la nueva revolución en su seno, y es fácilmente posible que surjan diferencias entre los campesinos y el proletariado de la ciudad, pero los primeros lucharán con uñas y dientes para defenderse contra cualquier revolución que busque restablecer el antiguo régimen terrateniente incluso mediante la intervención extranjera. Esto nos lleva al tercer factor a considerar en cualquier comparación de las tres revoluciones, las condiciones extranjeras que crean. Durante el siglo XVII el comercio internacional era todavía tan pequeño que la Revolución inglesa siguió siendo un evento puramente local que no encontró eco en el resto de Europa. No fueron las guerras extranjeras, sino la prolongada guerra civil que surgió del gran poder de resistencia de la nobleza terrateniente, lo que creó la dominación militar revolucionaria y finalmente condujo a la dictadura de un general victorioso, Cromwell.
El final del siglo XVIII encontró un comercio bien desarrollado entre las naciones europeas, y la Revolución Francesa convulsionó toda Europa, pero sus esfuerzos liberadores solo encontraron un eco débil. La convulsión fue el resultado de la guerra que los monarcas unidos de Europa dirigieron contra la única república y de la cual surgió en Francia la dominación militar y el imperio de un general victorioso, Napoleón. Ahora, a principios del siglo XX, las relaciones internacionales se han vuelto tan estrechas que el comienzo de la revolución en Rusia fue suficiente para despertar el eco entusiasta en el proletariado de todo el mundo, para acelerar el ritmo de la lucha de clases y para sacudir el imperio vecino de Austria a sus cimientos. Como consecuencia, cualquier coalición de potencias europeas contra la revolución, como tuvo lugar en 1793, es inconcebible. En este momento Austria es absolutamente incapaz de emprender una acción exterior firme. En Francia el proletariado ya es lo suficientemente fuerte en oposición al gobierno para evitar cualquier interferencia para el zarismo, incluso si los poderes gobernantes estaban lo suficientemente locos como para pensar en tal cosa. No hay temor de una coalición contra la revolución y luego de una sola potencia que se espera que intervenga en Rusia, el Imperio alemán. Pero incluso el gobierno del Imperio alemán bien puede considerar antes de entrar en una guerra que no será una guerra nacional, sino una guerra dinástica y tan impopular, tan odiada, como la que Rusia dirigió contra Japón, y que fácilmente puede extraer sobre el gobierno alemán consecuencias internas similares a las que esa guerra trajo a Rusia. Pase lo que pase, no hay ocasión para esperar una era de largas guerras mundiales como la Revolución Francesa iniciada, y en consecuencia no debemos temer que la Revolución Rusa, como la anterior, termine en una dictadura militar, o cualquier tipo de santa alianza. Su promesa es más bien el comienzo de una era de revoluciones europeas que